24 de junio de 1572, Cusco. Los sacerdotes españoles celebran la fiesta de San Juan Bautista, procesiones, misas, velas. Pero afuera, miles de indígenas encienden fogatas y bailan mirando al sol. Los españoles intentan detenerlos, pero los indígenas responden: celebramos a San Juan. Mentira, celebran el Inti Raymi, la fiesta del dios sol. Y los españoles no se dieron cuenta de que acababan de presenciar el sincretismo más brillante de América: convertir a Inti en Cristo sin que nadie lo notara. Dale like si quieres descubrir cómo el dios Sol se convirtió en Jesús. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. 16 de noviembre de 1532. Cajamarca. Atahualpa, el Zapa Inca, hijo del sol, representante terrestre de Inti, se encuentra con Francisco Pizarro. El sacerdote Vicente de Valverde le extiende una Biblia y dice: este es el libro de Dios. Atahualpa lo abre, no entiende la escritura, lo acerca al oído, no escucha nada y lo arroja al suelo. Valverde grita: blasfemia, Santiago y a ellos. Ese momento marcó el choque de dos universos religiosos. Inti, el dios sol que había regido los Andes durante milenios, contra Cristo, el dios que llegaba con espadas y cruces. Pero lo que los españoles no sabían es que 500 años después, ambos dioses seguirían vivos, fusionados, mezclados, inseparables. Cuando pensamos en el culto solar andino, pensamos en los incas, en el Coricancha de Cusco, en el Inti Raymi. Pero la verdad es más antigua y compleja. El culto al sol en los Andes existió al menos 2000 años antes del Tahuantinsuyo. En este episodio vamos a investigar quién adoraba al sol antes de los incas y cómo se llamaba ese dios. ¿Por qué Chavín, Tiwanaku y los Wari ya tenían templos solares siglos antes del Coricancha? ¿Cómo los incas nacionalizaron el culto solar convirtiéndolo en religión de Estado? ¿Qué pasó el 16 de noviembre de 1532 cuando dos dioses sol se enfrentaron? ¿Por qué los sacerdotes católicos decidieron fusionar a Cristo con Inti en lugar de destruir el culto? ¿Cómo el 24 de junio se convirtió en la fecha más sincretizada de los Andes? ¿Qué revela la iconografía colonial sobre Cristos con rayos solares incas? Y existe evidencia de que los propios indígenas planearon estratégicamente este sincretismo. Dale like si quieres conocer la verdadera historia del sincretismo religioso andino y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. 1200 a.C., Cordillera Blanca, Perú. Mucho antes de que existiera el imperio inca, los sacerdotes de Chavín de Huántar ya observaban el sol con devoción religiosa. Chavín no era principalmente un culto solar. Su deidad principal parecía ser una figura jaguar, serpiente, águila. Pero la arquitectura del templo revela algo fascinante. Está orientada astronómicamente para capturar la luz solar en momentos específicos. Durante el solsticio de verano, diciembre en el hemisferio sur, los rayos del sol naciente penetran por aberturas diseñadas específicamente e iluminan cámaras ceremoniales internas. No es coincidencia, es ingeniería arqueoastronómica. Los sacerdotes de Chavín entendieron hace 3200 años que el sol seguía ciclos predecibles. Y esos ciclos determinaban las estaciones agrícolas. Pero no hay evidencia de que adoraran al sol como deidad suprema. Más bien, lo respetaban como fuerza cósmica, como regulador del tiempo, como marcador de rituales. El verdadero culto solar, el que convertiría al sol en Dios supremo, llegaría siglos después, en Tiwanaku. Porque Tiwanaku, ubicado en el altiplano a casi 4000 metros de altura, dependía absolutamente del sol. A esa altitud, las noches son gélidas. El sol no es solo luz, es supervivencia.
y los Tiwanaku lo sabían. Construyeron el Kalasasaya, un templo rectangular con muros de piedra orientado exactamente este-oeste. Durante los equinoccios, el sol sale alineado perfectamente con la puerta principal, y aquí viene lo revelador. En Tiwanaku se han encontrado representaciones de una deidad solar, una figura antropomorfa con rayos que salen de su cabeza, lágrimas que caen de sus ojos, posiblemente representando lluvia, regalo del sol. Esa figura aparece tallada en la Puerta del Sol y se repite en cerámica, textiles y objetos ceremoniales. Es el primer dios sol documentado iconográficamente en los Andes. Y su influencia fue enorme, porque cuando Tiwanaku colapsó alrededor del año 1000 d.C., esa iconografía solar no murió. Fue heredada por los Wari, luego por culturas regionales y finalmente por los incas. Pero los incas hicieron algo que nadie había hecho antes. Convirtieron el culto solar en ideología imperial. Declararon que el Sapa Inca era hijo directo del sol, que el sol había elegido a la dinastía Inca para gobernar, que obedecer al Inca era obedecer al sol mismo. Era religión como herramienta política, y funcionó durante un siglo, hasta que llegaron los españoles con otro dios, otro hijo divino, otro sistema de poder religioso, y ambos sistemas chocaron violentamente. Cusco, siglo XV. El emperador Pachacútec ordena la construcción del templo más grandioso jamás visto en los Andes, el Coricancha, el recinto de oro, el templo del sol. Los cronistas españoles que lo vieron antes de saquearlo quedaron asombrados. Pedro Pizarro escribió: las paredes estaban cubiertas de planchas de oro de arriba a abajo. Había un jardín donde todo era de oro, maíz con mazorcas de oro, llamas de oro de tamaño natural, pájaros de oro, flores de oro. No era metáfora, era literal. El Coricancha tenía un disco solar de oro macizo de más de 2 metros de diámetro, representando a Inti colocado en el altar principal. Momias de incas anteriores sentadas en tronos de oro, acompañando al sol. Sacerdotes vestidos con túnicas doradas que reflejaban la luz como si fueran soles vivientes. Un sistema de espejos y láminas de oro que amplificaban la luz solar, creando un resplandor cegador durante ceremonias. El Coricancha no era solo un templo, era un teatro cósmico. Un espacio diseñado para demostrar el poder del sol y, por extensión, el poder del Inca. Pero había algo más profundo. El Coricancha estaba construido sobre estructuras anteriores. Excavaciones arqueológicas han revelado que debajo de los muros incas hay fundaciones de estilos arquitectónicos diferentes. Posiblemente Wari, posiblemente Quilque. Es decir, el Coricancha, como Sacsayhuamán y Machu Picchu, fue construido sobre sitios sagrados anteriores. Los incas no inventaron el culto solar, lo heredaron, lo centralizaron, lo monopolizaron, y cuando los españoles llegaron en 1532, lo destruyeron, saquearon el oro, fundieron el disco solar, convirtieron las momias en cenizas y sobre las ruinas del Coricancha construyeron el convento de Santo Domingo. Fue un acto de conquista simbólica brutal, reemplazar el templo del sol con un templo cristiano. Pero aquí viene lo irónico. Los muros incas del Coricancha eran tan sólidos que los españoles no pudieron demolerlos completamente. Así que construyeron el convento usando los muros incas como fundación. Y hoy, 500 años después, cuando visitas Santo Domingo en Cusco, ves una iglesia católica sostenida por muros del Templo del Sol. Es sincretismo arquitectónico, involuntario por parte de los españoles, pero profundamente simbólico, porque representa exactamente lo que pasó con la religión. El cristianismo se construyó sobre las ruinas del culto solar.
pero no pudo borrarlo completamente. Los muros antiguos siguen ahí, sosteniendo la nueva estructura, recordándonos que lo antiguo nunca desapareció del todo. 24 de junio, solsticio de invierno en el hemisferio sur. Para los incas era el día más sagrado del año, el Inti Raymi, la fiesta del sol. En ese día, el sol alcanza su punto más bajo en el cielo. Los días son más cortos, las noches más largas, y existe el temor ancestral de que el sol no regrese, de que siga alejándose, de que la oscuridad se vuelva permanente. Así que los incas realizaban ceremonias masivas para ayudar al sol a regresar. En la plaza principal de Cusco, el Sapa Inca, vestido completamente de oro, ofrecía sacrificios, llamas, chicha y en ocasiones especiales, sacrificios humanos. Niños considerados perfectos que eran enviados como mensajeros al sol. Decenas de miles de personas participaban. Cantaban, bailaban, encendían fogatas, porque el fuego era el sol terrenal. Mantener el fuego vivo era mantener al sol vivo, y funcionaba. Obviamente no porque los rituales tuvieran poder mágico, sino porque el solsticio es un evento astronómico natural. Después del 24 de junio, los días comienzan a alargarse nuevamente. El sol regresa. Pero para los incas eso no era coincidencia, era resultado directo de sus rituales, prueba de que Inti escuchaba, de que el pacto entre el sol y el Tahuantinsuyo seguía vigente. Cuando los españoles llegaron, intentaron prohibir el Inti Raymi. En 1572, el virrey Francisco de Toledo emitió un decreto. Se prohíbe la celebración del Inti Raymi por ser idolatría pagana contraria a la fe cristiana. Pero los indígenas no obedecieron, siguieron celebrando, en secreto, en las montañas, en comunidades alejadas. Y aquí es donde los españoles cometieron un error brillante. En lugar de prohibir totalmente, decidieron cristianizar. El 24 de junio, también es, en el calendario católico, la fiesta de San Juan Bautista. Los sacerdotes dijeron a los indígenas, pueden celebrar el 24 de junio, pero ahora celebran a San Juan, no al sol. Los indígenas aceptaron externamente, pero internamente siguieron celebrando a Inti. Encendían fogatas, bailaban, hacían ofrendas. Y cuando los sacerdotes preguntaban, decían, celebramos a San Juan. Era sincretismo perfecto. Los españoles creían que habían convertido a los indígenas, pero los indígenas habían simplemente cambiado el nombre. El ritual seguía siendo el mismo. La devoción seguía siendo la misma, solo que ahora tenía un disfraz católico que lo protegía de la persecución. Y esa estrategia funcionó durante siglos. Hoy, en pleno siglo XXI, el 24 de junio sigue siendo una de las fechas más celebradas en los Andes. Oficialmente es San Juan, pero cualquiera que observe las fogatas, las danzas y las ofrendas al sol sabe que es Inti Raymi. Nunca murió, solo se disfrazó. Aquí viene la parte más fascinante del sincretismo andino, la fusión visual entre Cristo y el sol. Cuando los españoles trajeron imágenes de Cristo a los Andes, trajeron principalmente dos representaciones: Cristo crucificado, sufriente, sangrante, moribundo; Cristo resucitado, triunfante, radiante, con rayos de luz alrededor de la cabeza. Y los indígenas, al ver a Cristo resucitado con rayos de luz, vieron algo familiar: Inti. Porque en la iconografía inca, Inti siempre era representado con rayos saliendo de su cabeza, exactamente como Cristo resucitado. Los pintores indígenas de la escuela cusqueña, siglos XVII-XVIII, aprovecharon esto brillantemente. Comenzaron a pintar a Cristo con características solares explícitas, rayos dorados excesivamente prominentes, fondos completamente dorados, no azules como en pinturas europeas.
posiciones de los rayos que replicaban exactamente la iconografía solar de Tiwanaku. Y lo más subversivo, en algunas pinturas, Cristo está rodeado por símbolos andinos ocultos, montañas sagradas, apus, llamas, incluso chacanas, disfrazadas como elementos decorativos. Los sacerdotes españoles veían estas pinturas y las aprobaban. ¡Qué hermosas representaciones de Cristo!, decían, pero los indígenas que las veían entendían el mensaje oculto. Esto es Inti, con otro nombre, pero es Inti. Y aquí viene lo más inquietante. Hay evidencia de que algunos sacerdotes católicos más astutos sí se dieron cuenta, pero lo permitieron estratégicamente. En 1649, el obispo de Cusco, Fray Juan Alonso de Ocón, escribió una carta privada al Consejo de Indias en España. Los naturales veneran las imágenes de Cristo nuestro Señor con fervor sospechoso. Traen ofrendas de maíz y chicha, que son las mismas que antes ofrecían al sol. Cuando se les corrige, dicen que Cristo es la luz del mundo y el sol también es luz, y por tanto no ven diferencia. Ocón estaba describiendo sincretismo puro, pero su conclusión fue pragmática. Mientras asistan a misa y se bauticen, es mejor permitir cierta confusión que provocar rebeldía. Es decir, la Iglesia sabía, pero prefería una conversión superficial a una guerra religiosa. Y esa tolerancia estratégica permitió que la fusión Cristo-Inti se consolidara. Hasta el punto de que hoy, 500 años después, es casi imposible separarlos en la religiosidad andina popular. Mientras Cristo se fusionaba con Inti, la Virgen María se fusionaba con la Pachamama, Madre Tierra, y con Mama Quilla, Madre Luna, la esposa de Inti, en la cosmología inca. Para los incas, Mama Quilla era la diosa lunar, protectora de las mujeres, reguladora de los ciclos menstruales, controladora de las mareas. Aunque los incas del interior no conocían el mar, las culturas costeras sí, y ese conocimiento se transmitía. Cuando los españoles introdujeron a la Virgen María, los paralelos eran evidentes. Ambas eran madres sagradas, ambas protegían a los humanos, ambas recibían oraciones y ofrendas, ambas estaban asociadas con ciclos. María con el calendario litúrgico, Mama Quilla con ciclos lunares. Pero la fusión más profunda fue con la Pachamama, porque la Pachamama no era solo una diosa, era la tierra misma, era todo lo que sostenía la vida, suelo, agua, plantas, animales. Y la Virgen María, en la teología católica, es la Madre de Dios, pero también la Madre de todos los hombres, protectora, intercesora, fuente de misericordia. Los indígenas notaron las similitudes y comenzaron a rezar a la Virgen usando lenguaje que claramente invocaba a la Pachamama. Oraciones en quechua que mezclaban Santa María con Pachamama, que pedían fertilidad de los campos, que ofrecían coca y chicha a los pies de estatuas de la Virgen, y los sacerdotes nuevamente lo permitieron, porque lograba que los indígenas asistieran a iglesias, que se arrodillaran, que rezaran el Ave María, pero en sus mentes y corazones seguían conectados con la Pachamama. En 2017, un estudio antropológico en comunidades rurales de Cusco y Puno reveló que el 82% de las familias entrevistadas, todas católicas oficialmente, siguen realizando ofrendas a la Pachamama en fechas clave del calendario agrícola. Entierran coca, vierten chicha en la tierra, rezan en quechua. Y cuando se les pregunta si eso contradice su fe católica, la respuesta es siempre la misma. No, la Virgen y la Pachamama son lo mismo, solo con nombres diferentes. Es sincretismo genuino. No es que estén engañando a nadie, realmente creen que son manifestaciones de la misma fuerza femenina sagrada. Y esa creencia es tan arraigada que intentar separarlas sería imposible, porque en la experiencia vivida de millones de andinos, la Virgen es Pachamama,
y Pachamama es la Virgen, y ambas son necesarias para la vida. El sincretismo religioso andino no se detuvo en Cristo y la Virgen. Se extendió a los santos católicos, que fueron fusionados con los apus, las montañas sagradas. En la cosmovisión andina, cada montaña importante es un apú, un ser espiritual poderoso. Los apús controlan el clima, protegen a las comunidades y pueden bendecir o castigar. Cuando los españoles introdujeron el culto a los santos, cada uno con poderes específicos, cada uno protector de ciertas causas, los indígenas vieron algo familiar y comenzaron a asociar santos con montañas. Ejemplos documentados: Santiago, San Jacobo, fusionado con Illapa, el dios del rayo, porque Santiago era representado en batallas con relámpagos cayendo del cielo. Los indígenas veían esas imágenes y pensaban: Illapa. San Bartolomé, asociado con el Apu Ausangate, la montaña más sagrada de Cusco, porque la fiesta de San Bartolomé, 24 de agosto, coincide con ceremonias tradicionales de peregrinación al Ausangate. Santa Rosa de Lima, fusionada con deidades femeninas locales de la costa, protectora de mujeres y niños, igual que ciertas huacas, lugares sagrados costeras. El patrón es claro. Los indígenas tomaban santos católicos cuyas características o fechas de celebración coincidían con sus propias deidades y los fusionaban. Pero aquí viene lo brillante. Lo hacían públicamente, sin esconderse. Organizaban procesiones para santos católicos, pero las rutas de las procesiones pasaban por lugares sagrados precristianos, apachetas, montículos de piedra rituales, manantiales sagrados, cuevas ceremoniales. Y cuando la procesión pasaba por esos lugares, dejaban ofrendas, coca, chicha, flores. Los sacerdotes españoles pensaban: ¡qué devoción admirable! Llevan al santo por todo el pueblo. Pero los indígenas sabían: estamos llevando al santo a visitar los apus, para que se conozcan, para que convivan. Era sincretismo arquitectónico ritual. Los santos católicos eran incorporados al sistema religioso andino. No reemplazaban a los apus, los complementaban. Y esa lógica inclusiva es fundamental para entender la religiosidad andina, porque en la cosmovisión andina los dioses no son excluyentes. No hay un solo Dios verdadero. Hay múltiples fuerzas sagradas que coexisten. Entonces, agregar a Cristo, la Virgen y los santos no requería eliminar a Inti, Pachamama y los apus. Simplemente se expandía el panteón. Se agregaban más protectores, más intercesores, más fuentes de poder espiritual. Y los españoles nunca entendieron esto, porque venían de una tradición monoteísta rígida, donde solo puede haber un Dios. Pero los andinos venían de una tradición donde lo divino es múltiple, flexible, y siempre está dispuesto a incorporar lo nuevo sin eliminar lo antiguo. La conquista española usó la arquitectura como herramienta de dominación religiosa, y la estrategia era simple: construir iglesias católicas sobre los templos incas más sagrados. Ya mencionamos el convento de Santo Domingo sobre el Coricancha. Pero no fue el único. En todo el Cusco y los Andes, los españoles aplicaron el mismo patrón: la Catedral de Cusco, construida sobre el Palacio de Viracocha Inca, usando piedras del palacio destruido. Iglesia de San Blas, construida sobre un templo dedicado a Illapa, dios del rayo. Iglesia de Santa Catalina, construida sobre el Aclahuasi, casa de las Vírgenes del Sol. La lógica española era clara: destruir físicamente los centros de poder religioso inca y reemplazarlos con símbolos cristianos. Era conquista simbólica, pero tuvo un efecto no planeado. Los indígenas siguieron considerando esos lugares sagrados, no porque ahora fueran iglesias católicas, sino porque siempre habían sido sagrados. Iban a misa en Santo Domingo,
pero sabían que estaban parados exactamente donde antes estaba el altar de Inti, y eso no era coincidencia, era continuidad. Algunos cronistas españoles más observadores notaron esto. El padre José de Acosta escribió en 1590: «Los indios asisten a las iglesias con devoción, pero he notado que muchos, al entrar, tocan el suelo con la mano y luego se llevan la mano a los labios como besando la tierra. Cuando pregunto por qué, dicen que veneran la casa de Dios, pero sospecho que veneran lo que había antes». Acosta tenía razón. Tocar el suelo y besarlo es un gesto andino de respeto a la Pachamama. Los indígenas lo hacían antes de entrar a templos incas, y siguieron haciéndolo al entrar a iglesias católicas. El gesto sobrevivió, solo cambió el contexto, y arquitectónicamente las iglesias coloniales andinas son fascinantes porque muchas incorporaron elementos estéticos andinos, portadas con iconografía mestiza, columnas con formas que replican textiles incas, y en algunos casos piedras con tallados incas integradas directamente en los muros católicos. No porque los españoles quisieran honrar lo inca, sino porque era más fácil reutilizar las piedras ya talladas que traer nuevas. Pero el efecto fue crear edificios híbridos, espacios donde lo cristiano y lo andino coexisten en la misma estructura física, y esa coexistencia arquitectónica refleja perfectamente la coexistencia religiosa. Dos sistemas de creencias fusionados en un solo espacio. Visible para quien sepa mirarlo. No todo el sincretismo fue pacífico o estratégico. Hubo resistencia violenta, rebeliones, martirios. Pero la resistencia más efectiva fue la silenciosa. Mantener vivas las creencias antiguas en secreto, mientras externamente se cumplía con el catolicismo. Los extirpadores de idolatrías, sacerdotes fanáticos encargados de destruir toda traza de religión andina, documentaron cientos de casos de idolatría oculta. Encontraban familias que tenían altares católicos en la sala principal de sus casas, pero en cuartos traseros, escondidos, tenían huacas, piedras sagradas, momias ancestrales, objetos rituales. Durante el día rezaban el rosario. Durante la noche hacían ofrendas a los apus, iban a misa los domingos, pero los martes y viernes, días sagrados en el calendario ritual andino, subían a las montañas para ceremonias secretas. Se bautizaban, se casaban por la iglesia, pero también realizaban matrimonios rituales andinos en privado. Era doble vida religiosa, y requería un nivel de organización y secretismo impresionante, porque los extirpadores no solo castigaban a quienes se encontraban con objetos idolátricos, torturaban para obtener nombres de otros idólatras, creaban redes de delación, ofrecían recompensas por denuncias, y aún así las prácticas sobrevivieron. ¿Cómo? A través de las mujeres, especialmente las ancianas. Los extirpadores se enfocaban en los hombres, porque en la estructura social colonial, los hombres eran los jefes de familia, responsables de la fe del hogar. Pero las mujeres, especialmente las abuelas, eran quienes realmente transmitían la religión a los niños. Les enseñaban oraciones en quechua, les contaban historias de Inti y Pachamama, les mostraban cómo hacer ofrendas, y lo hacían en contextos domésticos donde los sacerdotes españoles no entraban, en la cocina, en el campo, durante la siembra. Esos espacios femeninos se volvieron santuarios de resistencia cultural. Y cuando los niños crecían, sabían dos cosas: cómo ser católicos externamente y cómo mantener vivas las creencias ancestrales internamente. Esa estrategia funcionó durante siglos, y es la razón principal por la cual el sincretismo sobrevivió. No porque la Iglesia lo permitiera oficialmente, sino porque las mujeres andinas lo protegieron fieramente, en silencio, en secreto, generación tras generación.
31 de marzo de 1650. Cusco. Un terremoto devastador sacude la ciudad. Edificios colapsan, cientos de muertos, pánico generalizado. En medio del caos, los sobrevivientes sacan de la catedral una imagen, el Cristo crucificado de los temblores. Lo cargan en procesión por las calles destruidas. Y según la leyenda, cuando el Cristo salió de la catedral, los temblores se detuvieron. Desde ese día, el Cristo de los temblores se convirtió en el santo patrón de Cusco. Y cada año, el lunes santo, es sacado en procesión masiva. Pero aquí está lo fascinante. La iconografía del Cristo de los temblores es profundamente sincrética. La imagen tiene la piel oscura, casi negra, resultado del humo de velas durante siglos. Pero los indígenas lo interpretan como señal de que es uno de ellos, no un Cristo europeo. Y durante la procesión, la imagen es cubierta con flores rojas, ñuchu, que en la tradición andina simbolizan la sangre de sacrificio ofrecida a los apus para calmar su ira. Es decir, el ritual católico de la procesión del Cristo se fusionó con rituales andinos de apaciguamiento de las montañas sagradas. Los terremotos en la cosmovisión andina son causados por movimientos de los apus. Cuando un apu está enojado, la tierra tiembla. Entonces, sacar al Cristo en procesión no es solo un acto de fe católica, es también una ofrenda a los apus. Una forma de decir, miren, honramos al Cristo, pero también los honramos a ustedes. Por favor, dejen de temblar. Y aquí viene lo más revelador. La procesión del Cristo de los temblores pasa por puntos estratégicos que eran lugares sagrados precristianos. Cruza la plaza de armas, donde estaba el Coricancha. Sube hacia Sacsayhuamán. Rodea los barrios tradicionales donde estaban los templos incas. No es coincidencia, es sincretismo espacial. Los organizadores de la procesión, que durante siglos fueron cofradías indígenas, no españolas, diseñaron la ruta para conectar el Cristo con los apus, para unir el poder católico con el poder andino, y funcionó. Porque el Cristo de los temblores se volvió tan venerado que hasta los españoles más escépticos lo aceptaron. Hoy, casi 400 años después, la procesión sigue siendo uno de los eventos religiosos más importantes de Cusco. Y para cualquiera que observe con atención, verá que es simultáneamente católica y andina. Cristo y los apus, unidos en el mismo ritual. La Escuela Cusqueña de Pintura, siglos XVII-XVIII, produjo algunas de las obras de arte religioso más fascinantes de América. Pintores indígenas y mestizos, entrenados por maestros europeos, crearon miles de pinturas de temas católicos. Pero con un giro, incorporaron símbolos andinos de forma tan sutil que los sacerdotes españoles no los notaban. O si los notaban, preferían ignorarlos. Ejemplos documentados: La Última Cena, de Marcos Zapata, 1753. Jesús y los apóstoles están comiendo. Cuy, cobayo andino. No pan y vino europeos. Cuy, chicha en vasos ceremoniales incas y frutas andinas. Es la Última Cena, pero completamente andinizada. La Virgen del Cerro. Autor anónimo, siglo XVIII. La Virgen María representada literalmente como una montaña. Su cuerpo es el Cerro de Potosí. Su manto está decorado con símbolos mineros y los indígenas están extrayendo plata de su vientre. Es sincretismo visual brutal, la Virgen como Pachamama, dadora de recursos, pero también como símbolo de la explotación colonial. Cristo triunfante con rayos solares. Varios autores. Cristo resucitado con rayos dorados excesivamente prominentes que replican exactamente la iconografía de Inti. En algunas versiones, los rayos forman una chacana perfecta alrededor de su cabeza. Estas pinturas colgaban en iglesias, eran vistas por miles y los sacerdotes las aprobaban porque técnicamente eran católicas.
Pero los indígenas que las veían entendían el mensaje subliminal. Estos son nuestros símbolos, nuestros dioses, solo con nombres cristianos. Y lo más fascinante, muchas de estas pinturas todavía cuelgan en iglesias coloniales de Cusco, Ayacucho, Potosí. Son patrimonio oficial de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia está preservando, sin saberlo, evidencia visual del sincretismo que durante siglos trató de eliminar. Hay una ironía histórica profunda en eso, porque demuestra que el sincretismo fue tan exitoso que incluso los conquistadores terminaron protegiendo aquello que querían destruir. Ayacucho, Perú. Apenas 28 años después de la conquista, surge un movimiento religioso radical, el Taqui Oncoy, la enfermedad del baile. Predicadores indígenas viajaban de pueblo en pueblo con un mensaje apocalíptico. Las huacas, deidades andinas, estaban enojadas porque los indígenas habían aceptado al Dios cristiano. Como castigo, enviaron enfermedades, las pandemias europeas que estaban devastando la población. La única salvación, rechazar completamente el cristianismo, destruir cruces, abandonar iglesias, volver al culto puro de las huacas. Miles de indígenas se unieron al movimiento, entraban en trances extáticos, de ahí el nombre enfermedad del baile. Afirmaban que las huacas hablaban a través de ellos, y el mensaje era claro: el sincretismo era traición. No se podía servir a dos dioses, había que elegir. Los líderes del Taqui Oncoy decían: las huacas nos han dicho que el Dios de los españoles está débil, que si todos rechazamos el bautismo, el Tahuantinsuyo volverá. Los españoles serán expulsados y los incas gobernarán nuevamente. Era milenarismo puro, la creencia de que un cambio apocalíptico estaba cerca, que el orden colonial colapsaría, que lo antiguo sería restaurado, y durante varios años pareció posible, porque el movimiento se extendió rápidamente. Llegó a Cusco, a Huamanga, a regiones costeras, pero en 1565 la Iglesia respondió brutalmente. El visitador eclesiástico Cristóbal de Albornoz fue enviado a extirpar el movimiento. Torturó a los líderes, ejecutó a varios públicamente, destruyó huacas, prohibió danzas ceremoniales, y para 1570 el Taqui Oncoy había sido aplastado. Pero dejó una lección importante. El rechazo total del cristianismo no funcionaba. Era peligroso, provocaba represión violenta. El sincretismo, en cambio, era más seguro. Permitía mantener vivas las creencias ancestrales sin provocar a los españoles. Y después del fracaso del Taqui Oncoy, la mayoría de las comunidades andinas optaron por el sincretismo, no por convicción teológica, sino por estrategia de supervivencia. Era mejor tener un Cristo que parecía Inti que no tener ningún dios solar. Era mejor rezar a la Virgen pensando en Pachamama que no poder rezar a Pachamama en absoluto. El Taqui Oncoy fracasó, pero consolidó el sincretismo como la forma dominante de religiosidad andina. Y esa forma sobrevive hasta hoy. Durante décadas, historiadores y antropólogos han debatido una pregunta fundamental. ¿El sincretismo religioso andino fue un acto de resistencia cultural o una forma de rendición? Hay dos interpretaciones principales. Interpretación 1. El sincretismo como resistencia. Los pueblos andinos nunca fueron completamente conquistados espiritualmente. Mantuvieron vivas sus creencias, disfrazándolas de catolicismo. Cada vez que rezaban a la Virgen pensando en Pachamama, era un acto de resistencia. Cada procesión que pasaba por lugares sagrados precristianos era subversión. Interpretación 2. El sincretismo como rendición. Los pueblos andinos fueron forzados a abandonar sus religiones. El sincretismo fue la mejor estrategia disponible en un contexto de dominación total.
Pero no era resistencia victoriosa, era aceptación del cristianismo con algunos elementos andinos residuales. ¿Cuál es correcta? Probablemente ambas, porque el sincretismo es complejo. No fue una estrategia consciente y coordinada. Fue un proceso orgánico que ocurrió de formas diferentes en diferentes regiones y períodos. En algunos casos fue claramente resistencia. Comunidades que mantuvieron ceremonias secretas, familias que preservaron huacas ocultas, pintores que insertaron símbolos andinos en arte católico. En otros casos, fue adaptación pragmática. Generaciones que crecieron en un mundo donde el catolicismo era la única opción legal. Que integraron elementos andinos porque era lo que conocían, pero que genuinamente creían en Cristo y los santos. Y en muchos casos fue fusión genuina. Personas que realmente creían que la Virgen y la Pachamama eran lo mismo, que Cristo y el Sol eran manifestaciones de la misma divinidad, que no había contradicción. El error es asumir que todos los andinos pensaban igual, que todos tenían la misma motivación. Algunos resistían, otros se rendían. Muchos hacían ambas cosas simultáneamente. Y después de 500 años, esas distinciones se volvieron irrelevantes, porque el sincretismo se naturalizó, se volvió la norma. La única forma de religiosidad que millones de andinos conocen ya no es resistencia, ya no es rendición, es simplemente su fe, híbrida, compleja y genuina. 24 de junio de 2025, Sacsayhuamán, Cusco. Miles de personas se reúnen para celebrar el Inti Raymi, turistas, locales, autoridades. Hay un escenario, actores vestidos como incas, música, danzas. Un espectáculo coreografiado que recrea ceremonias ancestrales. Los críticos dicen que es folclore comercializado, que no es auténtico, que es para turistas. Pero en las comunidades rurales alrededor de Cusco, lejos de las cámaras, ocurre algo diferente. Familias quechuas encienden fogatas al amanecer, hacen ofrendas de coca y chicha, miran al sol naciente y rezan. Algunas oraciones son en quechua, otras en español. Algunas mencionan a Inti, otras a Jesús. Y para ellos no hay contradicción. Porque después de 500 años de sincretismo, Inti y Cristo ya no son entidades separadas. Son aspectos de lo mismo, dos nombres para la misma fuerza que da vida, luz y calor. El dios Sol no murió, se transformó. Dejó de ser exclusivamente inca y se volvió andino católico. Dejó de tener un solo nombre y adoptó varios. Dejó de residir solo en el Coricancha y comenzó a habitar iglesias coloniales. Pero en esencia sigue vivo. Cada vez que un campesino quechua mira al sol naciente y susurra Taitacha Inti, Padre Sol. Cada vez que una abuela enciende una vela frente a una imagen de Cristo con rayos dorados y piensa en el calor del mediodía. Cada vez que una procesión religiosa pasa por un apu sagrado, Inti sigue ahí, no como los incas lo conocieron, pero tampoco completamente cristianizado, como algo nuevo, algo híbrido, algo que solo pudo nacer del encuentro violento entre dos mundos. Los españoles pensaron que habían conquistado las almas andinas, que habían reemplazado a Inti con Cristo, pero lo que realmente hicieron fue crear las condiciones para que ambos se fusionaran, para que el dios Sol se convirtiera en el dios Sol cristiano y sobreviviera bajo ese disfraz durante 5 siglos. Es la victoria del sincretismo, no como resistencia pura, no como rendición total, sino como adaptación brillante, como supervivencia creativa, como prueba de que las creencias profundas no mueren, solo cambian de forma. Dale like si crees que esta historia de sincretismo merece ser contada y dime en los comentarios, ¿cómo se relaciona tu comunidad con estos sincretismos religiosos? Si este episodio te mostró que la conquista espiritual nunca fue completa, compártelo.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias sobre sincretismos ocultos, resistencias culturales y verdades que las narrativas oficiales prefieren simplificar. Y recuerda esto, los imperios pueden conquistar territorios, pueden destruir templos, pueden prohibir ceremonias, pero no pueden conquistar el interior de las almas. Y cuando las almas se niegan a ser conquistadas completamente, crean formas híbridas de existir, formas que confunden a los conquistadores, formas que sobreviven siglos. Y el sincretismo religioso andino es la prueba de que a veces la mejor resistencia no es la guerra, es la adaptación tan inteligente que el enemigo nunca entiende que perdió. Hyper-realistic. Mystical scene of Vefington 72, Cusco City. Nightfall, indigenous people dancing in circles around large bonfires, gazing at the sun as it sets. Catholic processions pass nearby with priests in colonial robes, candles and icons of St. John. The duality of two celebrations side by side. Historical period, Spanish colonization, 16th century Andes. Mystical fusion of symbols, the radiant face of the Inca sun god Inti, blending seamlessly into a golden image of Jesus Christ with rays, both figures glowing in one shared aura, set against the dark Andean mountains, spiritual atmosphere, historical period, colonial Andes, 16th century, hyper-realistic depiction of Atahualpa facing Spanish friar Valverde in 1532, Cajamarca. Atahualpa holds a Bible to his ear, confused. Surrounding him, Inca warriors and golden sun emblems. On the other side, Spanish soldiers with crosses and swords. A moment of religious tension. Historical period, 16th century Inca-Spanish encounter. A symbolic clash. Inti, a golden sun deity with rays from his head, facing off against a crucified Christ figure bathed in light, both hovering in a cosmic void above the Andes, mystical and dreamlike, with stars and sun motifs. Historical period, colonial Andes, ancient Andean valley with early civilizations worshipping the sun, sacred stones aligned with sunrise. Indigenous figures in primitive clothing offering food and fire to the rising sun. Hyper-realistic and mystic atmosphere. Historical period, pre-Inca, over 2,000 years ago. An expansive, sacred Andean landscape showing solar-oriented temples from ancient times, marked by stone monoliths glowing under first sunlight. Mist over the mountains and ethereal light. Historical period, pre-Inca Andes. Chavin de Huanta Temple at sunrise during the summer solstice. Light beam piercing through a carved stone opening, illuminating a ceremonial chamber. Priests in jaguar serpent attire observe the light. Hyper-detailed and mystic. Historical period, 1200 BC, pre-Inca Andes. Interior of Chavin Temple, showing precise solar alignment. Golden light, highlighting a carved ritual monolith. Figures in trance performing solstice rituals. Mystical atmosphere with smoke and incense. Historical period, Chavin culture pre-Inca. Hyper-realistic sunrise over the Calasasaya temple in Tiwanaku, Bolivia. The sun aligns perfectly with the central gate. Ancient priests in feathered and golden attire stand in awe. Cold highland air, glowing sun rays, historical period, Tiwanaku culture, c. 500 AD, close-up of the sun gate in Tiwanaku showing the carved deity with sun rays from its head and tears flowing from its eyes. A soft, mystical glow highlights the iconography. Historical period, pre-Inca Andes, Tiwanaku civilization. A timeline-style visual showing solar iconography being passed from Tiwanaku to Wari and then to Inca civilization. Symbols of the sun appearing in pottery, textiles and temples across eras. Hiperrealista y místico, historical period, 500 AD, 1400 AD. An ethereal scene of Inca priests studying ancient Wari solar artifacts.
ceramic vessels with sun symbols, old textiles with radiant patterns, inside a candlelit temple. Historical period, transition from Wari to Inca. Hyper-realistic depiction of the Coricancha temple in its prime. Golden walls, radiant sun disk, priests in golden robes, garden of gold plants and llamas, ceremonial light reflecting through gold plates, mystical and majestic. Historical period, Inca Empire, 15th century. Interior of the Coricancha temple during a sun ceremony, with beams of light bouncing off mirrors and gold surfaces, illuminating Inca mummies in thrones. A sacred and glowing atmosphere. Historical period, late Inca period. Conquistadors tearing down the golden elements of the Coricancha. Indigenous people watching in despair. Spanish priests beginning construction of the Santo Domingo Church. Gritty and symbolic. Historical period, 16th century Spanish conquest. Fusion architecture. A realistic view of the Santo Domingo Church built on massive Inca stone foundations. Visible contrast between Spanish colonial walls and ancient Inca stone. A symbol of layered belief. Historical period, colonial Andes. Grand ceremony in the Cusco Plaza during Inti Raymi. Sapa Inca in golden costume, thousands singing, fire rituals and sacrifices. Atmosphere filled with smoke and sunlight. Hyper-realistic and mystical. Historical period, Inca Empire, 15th century. Night ritual in the mountains, with Andean families lighting sacred fires, secretly celebrating Inti Raymi despite Spanish bans. Offerings of chicha and coca, hidden yet powerful. Historical period, 16th and 17th century Andes. Indigenous people celebrating San Juan in a mountain village, lighting fires and dancing while secretly invoking Inti. A dual scene showing Catholic imagery and hidden solar rituals. Historical period, 17th century colonial Andes. Close-up of a Quechua elder, smiling slyly while lighting a bonfire, whispering a prayer to Inti as a priest walks by thinking it's for San Juan. Mystical light and shadow, historical period, colonial era Andes, colonial painting scene recreated, Christ resurrected with golden rays radiating from his head, surrounded by indigenous worshippers offering chicha and maize. Rayos imitando iconografía de Inti, historical period, 17th century Andean art. Hybrid image of Christ on a golden background shaped like a solar disk, with sun rays forming a chacana pattern. Symbolic, spiritual, and vividly detailed. Historical period, colonial Andes, Escuela Cusqueña. Hyper-realistic depiction of a Quechua woman praying to a statue of the Virgin Mary, adorned with native flowers and coca leaves, placed on fertile earth. The Virgin's image subtly merges with a mountain silhouette. Spiritual fusion. Historical period. Colonial Andes, 17th century. Scene of a full moon over Andean farmlands. A mystical Virgin Mary glowing with lunar light, holding crops in her arms like Pachamama. Andean women offer chicha and coca. Soft, mystical glow. Historical period. Colonial Andes. Mestizo procession carrying statue of St. James. Lightning flashing in the sky. Behind him, a massive sacred mountain, Apu, rises. Devotees leave offerings on the path, coca, flowers, duality of Christian and Andean belief. Historical period, 17th century Andes. Hyper-realistic image of Saint Bartholomew in a mountain shrine, subtly surrounded by traditional symbols of Apu Ausangate. Mist, cold air, and sacred stones. Historical period, colonial Andes, colonial church under construction using stones from a destroyed Inca temple. Indigenous workers looking solemn while Spanish clergy oversee. The contrast between old Inca walls and new Christian cross. Historical period, 16th, 17th century Cusco. Exterior of the Cathedral of Cusco, showing foundations of Inca masonry beneath. People entering,
while secretly touching the ancient stone with reverence. Hyper-detailed. Historical period. Colonial Andes. Interior of a colonial Andean church, where Spanish Catholic altars are built upon Inca stone walls, with indigenous carvings visible behind crosses and saints. Spiritual duality. Historical period. 17th century Andes. Church doorway with carved symbols blending Christian and Andean designs. Rays of sun, apus, Chacana patterns beside Catholic figures. Mystical light filtering through. Historical period. Colonial Peru. Inside a humble Andean home at night. Hidden room with sacred stones, chicha bowls, and ancestral artifacts. Candlelit secret ritual scene. Hyper-realistic. Historical period. Colonial Peru. Scene showing a family gathered around a Catholic altar in the main room, while an elder prepares a secret offering to Inti and the Apus in a back chamber. Mystical contrast. Historical period. 17th century. Quechua grandmother teaching children to offer coca leaves to Pachamama during a sowing ritual at dawn. Soft morning light, sacred mountain in background, mystical and maternal. Historical period. Colonial Andes. Interior of a kitchen, where a grandmother quietly whispers Andean prayers to the Virgin while grinding maize, passing oral tradition. Warm, intimate, sacred space. Historical period. Colonial era. Procession through earthquake-damaged streets of 1650 Cusco. The dark-skinned Christ of the earthquakes carried by faithful amid rubble and fear. Red nuchu flowers adorn the figure. Historical period, 17th century Cusco. Hyper-realistic close-up of the Cristo de los Temblores, covered in smoke-darkened skin, glowing red flower petals around his wounds. Andean devotees in traditional clothes crying and praying. Historical period, Colonial Andes. Mysterious highland procession route passing by ancient Inca shrines, with the Cristo being carried. Offerings secretly left at pre-Hispanic Pachetas during the walk. Misty, spiritual mood. Historical period, 17th century Andes. Dramatic scene of the Cristo de los Temblores atop a sacred hill, facing the Andes as lightning strikes in the distance. Apu spirits symbolically watching. Mystical power. Historical period, colonial Peru. Inside a colonial church with paintings showing Christian figures but full of Andean symbols, Chacana motifs, apus, llamas and maize subtly integrated. Viewers interpret different meanings. Historical period, 17th, 18th century. Indigenous painter working secretly at night, finishing a portrait of Christ with Andean rays, surrounded by sacred symbols hidden in gold leaf, candle-lit and mystical. Historical period, Escuela Cusqueña, colonial period. Hyper-realistic recreation of the Last Supper with Jesus and the apostles sitting around a table eating kai, drinking chicha from ceremonial cups, and surrounded by Andean fruits, blending of cultures. Historical period, colonial Peru. Close-up of table with traditional Andean foods, while behind, an altar cross and Inca textiles hang on the wall. Apostles wear robes with Inca patterns, warm light and mystical energy. Historical period, Escuela Cusqueña. Painting come to life, the Virgin Mary as a massive mountain with a mining town at her feet. Miners extracting silver from her body as if she were Potosi. Mystical, symbolic and spiritual. Historical period, 18th century Andes. Indigenous people kneeling at the base of a mountain-shaped virgin, offering flowers and coca, while Spanish priests watch from afar. Hyper-detailed, blending earth and divinity. Historical period, colonial Andes. Hyper-realistic scene of a painting of the resurrected Christ, with exaggerated golden rays radiating from his head, forming a perfect chacana. He stands against a golden Andean background, surrounded by subtle sacred symbols. Historical period, 17th to 18th century Cusco.
Colonial church interior where Christ is depicted floating in light with Andean motifs around him. Sun discs, sacred mountains, maze patterns, mystical and symbolic. Historical period. Escuela Cusqueña, Andes Coloniais. Hyper-realistic depiction of indigenous preachers in ecstatic dance, hair flying, eyes glowing, possessed by huacas. A fiery and mystical gathering in an Andean village. Historical period, 1560s Andes. Dark scene with Spanish soldiers confronting a group of indigenous people burning crosses and chanting to mountain spirits. Trance-like expressions, firelight and raw emotion. Historical period, Taquioncoy Rebellion, colonial Peru. Somber image of a captured Taquioncoy leader being interrogated by Spanish clergy. Behind him, broken idols and huacas, emotional resistance on his face. Hyper-detailed, historical period, 1570, Peru. Empty Andean village at dusk, smoke rising from the destruction of sacred sites, but a small altar still remains hidden in a rock crevice, symbol of survival. Historical period, colonial Andes, mosaic of scenes, Catholic Mass, Pachamama offerings, children learning both traditions side by side, harmony of beliefs depicted in one single image, hyper-realistic and mystic. Historical period, 17th, 18th century, Quechua woman lighting a candle to a statue of Christ while whispering a prayer to Inti. Behind her, a wall shows both crucifix and sun symbol, blending the sacred. Historical period, colonial Andes, symbolic courtroom-like scene. Two sides, indigenous resistors and colonial clergy, facing each other under one sun. In the middle, a scale balancing the words resistencia and rendición. Mystical and interpretative. Historical period, conceptual post-colonial analysis. Faces of Andean people, young and old, half lit by golden sun, Inti, half by candlelight, Christian faith. A duality in their eyes, realismo místico, historical period, timeless spiritual reflection, seen inside an Andean chapel where Quechua people sing hymns in both Spanish and Quechua with symbols of both traditions, cross, chacana, apu carvings, all side by side, harmonious and heartfelt. Historical period, modern rural Andes, hyper-realistic group portrait of a family with a virgin statue dressed like Pachamama, sun rays behind her. The family smiles with serene faith. Historical period, contemporary Andes, modern celebration of Inti Raymi at Sacsayhuaman in 2025. Tourists watch as performers in golden Inca regalia perform rituals under the winter solstice sun. Bright and festive, yet sacred. Historical period, contemporary Andes. Behind the scenes, Quechua elders watching silently as modern rituals unfold. They light their own small fires, offering coca to the sun. Private devotion during a public festival. Historical period, 2025 Andes. Dawn in a rural Andean village. Family kneels facing the sun, praying in Quechua. In their hands, a rosary and coca leaves. Fusion of rituals in a glowing sunrise. Hyper-mystical. Historical period, contemporary Andes. Interior of a modest home where a shrine has both a virgin statue and Inti symbol surrounded by offerings. Peaceful, personal, sacred space. Historical period, present day. Symbolic image of Inti and Christ as one glowing figure hovering above the Andes, blending golden and white light. Below, people of all ages pray to the unified light. Mystical transformation. Historical period, timeless spiritual metaphor. Mountain landscape under a blazing sun, where sun rays form a halo around a hybrid divine figure. Part Inca, part Christian. Ethereal and hyper-realistic. Historical period, conceptual. Hyper-realistic close-up of an elderly Quechua man looking at the sunrise, whispering Taitacha Inti. His eyes reflect both memory and faith.
deeply spiritual, historical period, modern Andes, series of generations around a fire, child, parent, grandparent, praying as one. The flames glow with both Christian and Andean symbols floating above. Mystical continuity, historical period, timeless Andean spirituality. A symbolic scene of an ancient Andean temple and a colonial church merging into one glowing sacred space. Two belief systems intertwining like vines. Visual metaphor of triumph, historical period, conceptual and spiritual. Final image, a golden sun rising over the Andes, casting light on both a cross and a chacana. People from different eras, Incas, colonials, modern Quechua, gather peacefully. Victory of belief, hyper-realistic and mystical. Historical period, fusion of time.